Aquí estamos, bienvenidas y bienvenidos todos a quienes nos escuchan desde algún lugar del mundo. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta serie de podcasts, Conversar con Simpatía. Ciencia y reflexión para la transformación. Claro. ¿Sí? Hola. Estamos acá, mi nombre es Angélica Suil y me acompaña Alejandro Millán, quienes somos los cofundadores de la consultora Simpatía, y que es una consultora que lleva más de 15 años trabajando en materia de transformación cultural. Y a propósito de la transformación cultural, ¿por qué queremos partir con este podcast en especial que habla de la transformación cultural? Claro. Una de las motivaciones que tenemos para esto es esto que nos surge en las conversaciones, las intervenciones con organizaciones, que en algún minuto, yo diría que son muy pocas las ocasiones en que no ocurre, que cuando hay alguna problemática, en algún minuto la gente dice, es que es un tema cultural. No, si lo que pasa es que es cultural. Sí. Es un problema cultural. A mí en lo personal, en todos estos años que hemos trabajado, siempre he escuchado. Por ejemplo, cuando empezó el boom de la transformación digital, iba a charlas, porque me interesaba aprender y saber qué estaba pasando. Y todos decían, no, lo que pasa es que esto, la tecnología está, pero esto es un problema cultural. Siempre tienen que abordarlo desde la transformación cultural. Y después estaba en otra organización y me aparecía como el mismo la misma frase. No, lo que pasa es que acá la gente en salud y seguridad es difícil que cambie porque es un problema cultural. Claro. Y así se va repitiendo. ¿Dónde más te pasa a ti? No, porque justamente el tema de la seguridad es un tema cultural, o cuando quieres hacer implementación en organizaciones que son muy diversas, por ejemplo, una empresa que es familiar. No, aquí va a ser muy difícil porque es un tema cultural. Problema cultural. Administración pública, no, también es que es un tema cultural. O sea. Y pareciera además que es como un mantra mágico, o sea, cuando decimos es un tema cultural, como que tenemos resuelto el tema y podemos seguir adelante, porque ya lo identificamos, ya es un tema cultural. ¿Cuál es el problema? Claro, exactamente. Claro, entonces nosotros queremos partir hoy día esta conversación compartiéndole a la gente qué es lo que nosotros entendemos por problema cultural, y también porque la transformación cultural es un paraguas que abarca toda la organización, a todo lo que nosotros miremos. Entonces, cuando a veces queremos ver cómo transformamos la cultura, no siempre es tan fácil saber cómo hacerlo o por dónde ir, por dónde caminar. Y de eso vamos a hablar hoy día un poquito. Entonces, partamos ya. Lo primero, cuando nosotros decimos que esto es un problema cultural, ¿qué queremos decir con eso? Cuenta, yo soy una persona que tiene mucha curiosidad y dice, ¿qué es lo que entiendes tú por problema cultural? ¿Qué es un problema cultural? Pero dividamos, partamos por lo fácil, pues separemos los dos términos, porque hay dos palabras que estamos empleando acá, el tema problema y el tema cultural. Entonces partamos por un problema, que es lo que entendemos por un problema. Entonces vamos a definir acá en el contexto de esta conversación que un problema es una brecha. Yo estoy en un punto A, me comporto de una forma, o la gente con la que estoy trabajando tiene una serie de conductas, pero a mí me gustaría que tuviesen una conducta distinta. Cuando hay una brecha entre esas dos cosas y que no la puedo solucionar en el momento inmediato, voy a decir que tengo un problema. A mí me gusta mucho colocar ejemplos porque, suponte, un problema, yo siento que no siempre es fácil identificar el problema. De hecho, cuando vamos a trabajar y nos dicen, no, es que acá tenemos que mejorar una situación y empezamos a conversar sobre el problema, a veces identificarlo es difícil. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Yo hoy día tengo un problema de comunicación con mi equipo de trabajo. O más cercano, tengo un problema, estoy conflictuada porque tengo un problema con mi pareja. ¿Ya? Entonces, claro, está bien decir que tenemos un problema. El tema es identificar cuál es ese problema. ¿Ya? Es un problema de no sentirme escuchada, es un problema en realidad que no compartimos las mismas visiones, es un problema que no estamos logrando llegar a las metas de manera cohesionada o de manera colaborativa. ¿Cuál es el problema? Oye, qué bueno que disculpa que mencionaste esto porque me viene una luz, porque habíamos estado conversando de esto, pero ahora que lo estamos conversando en este minuto, claro, pienso por ejemplo cuando yo defino, tengo rotación laboral, entonces mi problema es que hay demasiada rotación en el trabajo. Y claro, está bien, pues me gustaría que hubiese más permanencia y no ocurre esa permanencia. Pero ahí surge la pregunta que nosotros nos podríamos hacer como consultores, ¿pero ese es el problema? Entonces ahí yo le podría hacer la pregunta a esa organización. Claro. Pero en definitiva, ¿qué es lo que les pasa
con la rotación laboral? Es que se nos va el conocimiento. Entonces parece que es un tema de qué es lo que hago con la gestión del conocimiento. Claro, entonces, a mí me gusta, por ejemplo, pensar en, si, como tú bien decías, si el problema es una brecha, ¿ya?, entre un estado A y un estado B, es decir, por ejemplo, yo quiero correr la maratón, que yo no corro maratón, tú sabes, y digo, pucha, mi problema es que no logro eh, entrenarme para correr una maratón. Entonces, mi estado deseado es a lo mejor correr esa maratón, aunque sea de 5K, pero hoy día, en el presente, como me miro ahora, me falta entrenar, me falta motivación. ¿Sí? Entonces mi problema en esta brecha, que mi estado deseado es el estado B, donde yo quiero correr esa maratón. ¿Sí? Pero hoy no lo logro. Y ahí tengo que empezar a ver cuáles son las causas que originan o que hacen que mantenga yo ese problema latente. Digamos, correrla dignamente más o menos, o sea, sin llegar gateando a la meta. No, sí. Digamos, definamos que no es necesario digamos que el estado B es correr una maratón llegando caminando y saludando al público. Claro. Aunque después me desmaye, pero al menos llegar así de esta forma. Sí. Claro, esa sería la problemática y en este minuto tú identificas que no podrías. Entonces el problema, claro, es siempre la brecha. Y saber identificarlo es algo súper importante cuando nosotros queremos intencionar una cultura que vaya desde A hasta B. Porque lo que conversamos siempre, o sea, cuando hablamos de transformación cultural, la transformación cultural siempre está ocurriendo. De hecho, ahora nos estamos transformando y algo nos está pasando nuevo. Es inevitable que la transformación... Me preocupaste. Entonces, la transformación cultural ocurre siempre, siempre, toda la vida, en tanto somos seres biológicos y en la medida que nos relacionamos con otros, nos vamos tocando, afectando y cambiando, y lo queramos o no. Entonces, pero cuando nosotros queremos intencionar una transformación cultural para llevarla a otro punto, es muy importante identificar cuál es el problema que yo veo que la cultura no hace, no siente, no piensa lo que nosotros queremos o esperamos que haga, ¿ya? O que resulte. Entonces eso es lo primero, como de entender que tenemos el problema cultural. Entonces ahora, si ya sabemos lo que es el problema, ahora veamos qué es lo que es la cultura. Claro, que era la segunda parte, porque ya hemos estado hablando de problema cultural. Y la cultura es algo que las personas, cuando se les pregunta en talleres, etcétera, qué es lo que es la cultura, las personas hablan siempre de, aparecen las conductas, los modos de vida, los modos de relacionarse, las creencias, toda esta convivencia que tenemos los grupos humanos, que tiene una particularidad de cómo se hace, es una cultura. Sí, también quiero recoger, porque nosotros siempre llevamos a las organizaciones o a nuestras propias vidas también todos los aprendizajes que hemos tenido con el doctor Humberto Maturana, y él también hablaba que la cultura es una red cerrada de conversaciones que se conservan en el tiempo. Que se conserva no quiere decir que sea fija, sino que, por ejemplo, tú lo ves presente mayoritariamente versus una cultura o un grupo de personas X versus otro. ¿Ya? Para mí un ejemplo súper claro es cuando, por ejemplo, tú tienes una red de conversaciones que están en la guerra. Países que están en la guerra y que tienen una red de conversaciones, es decir, lo que piensan, lo que sienten, lo que creen, lo que viven, lo que hacen, ¿sí? La configuración del medio, las armas, todo el espacio como para atacarte, ver a un oponente, creer en eso. Toda esa red de conversación se configura en una mirada mucho más sistémica, que parte de lo individual y que se mantiene en el tiempo. Y se va inclusive como pasando de generación a generación. Claro. Entonces se conserva. Y ese modo de conversar es lo que va generando también como la situación presente o lo que llega a lograr o no esa cultura. Por el contrario, los monjes o las personas más tibetanas, tú que has estudiado más sobre eso, ¿cómo es su red de conversaciones? Claro. Si yo me voy a una red de conversaciones que está como abordando el problema religioso, entonces las conversaciones tienen que ver con la trascendencia, tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con el karma y tienen que ver con que yo me podría eventualmente reencarnar. Aquí no estamos diciendo si eso es bueno o es malo. No, claro, estamos diciendo que en ese grupo en específico se mantiene una forma de conversar y que admite preguntas y respuestas distintas a otras redes. Por ejemplo, ya que tú mencionaste el tema religioso, si nos remontamos a la Edad Media. En la Edad Media, si alguien se enfermaba,
La conversación disponible era orar. Era orar. Estamos hablando de Edad Media, Sí, Europa. Era sin una medicina. oración. Era la primera que yo tenía Claro. disponible como conversación y eso es lo que Porque todo esa el era la mundo creencia de que sabía. te iba a salvar de... Exactamente, y si no me mejoraba es Claro. porque necesitaba más oración. Claro. En cambio, hoy día, no es que se haya perdido la oración, dependiendo de la religión de cada uno, tú puedes seguir orando, pero lo que tienes más disponible como conversación es la ciencia, ir al médico. Algunas personas lo hacen. Claro. Y fíjate que tiene una particularidad, porque si no te mejoras, entonces, más medicina. Pero hoy día la lógica es medicina, es como ir al médico, cambia la red de conversaciones. Ahora, es súper importante, porque cuando el doctor Maturana habla de la red de conversaciones, no está solamente refiriéndose a los dichos. Importante Sí, eso. súper importante, porque por ejemplo, en este grupo de personas que conservan las conversaciones sobre la guerra, hay un espacio emocional que es fundante, que hace posible lo que creo, lo que siento, lo que opino, lo que digo, lo que sueño, lo que anhelo. ¿Ya? Que por ejemplo, si yo miro las emociones de esa red de conversaciones, es la rabia, la ira, la decepción, es como la venganza, la injusticia, como más espacios de emociones más aguerridas. En cambio, lo otro es como la tranquilidad, la paz, el bienestar. Cómo yo también puedo mapear el modo de vivir de una cultura en función de las emociones que se conservan. Y ese mapeo, cuando tú haces la transformación cultural o quieres direccionarla a otro punto, es súper importante. ¿Ya? Conversar, que lo podríamos hablar en otro capítulo, así como en más profundidad, qué es lo que es conversar desde la biología al conocer, porque tiene que ver con este entrejuego del espacio emocional del ser humano, más todo lo que piensa, dice, hace en función del lenguaje, de lo que es el lenguaje, más allá de lo dicho o no, o escrito. Es un tema muy interesante, me gusta mucho. Pero ya, sigamos aquí. Foco, para esto ya tenemos. Esta tarjetita, expliquemos que parten de un problema y el problema que tenemos es que nosotros nos vamos de los temas y podemos terminar hablando de cualquier cosa. Entonces esta tarjetita que tiene un torpedo, se lo muestro rápido, lo que nos permite enfocarnos. Así que remitámonos a la tarjeta. Ya, ok. Y a propósito de esta ayuda de memoria, estábamos hablando justamente de lo que es el problema cultural. Entonces, ¿qué podemos resumir como que es lo que es un problema cultural? ¿Qué dirías tú? De todo lo que hemos dicho, yo diría que tengo una brecha entre cómo nos comportamos los seres humanos en un espacio determinado y cómo me gustaría que nos comportáramos. Claro. Entonces, hablamos de comportamiento, que tiene que ver con conducta, o cuáles son las redes de conversación que están en un momento presente y cuáles son las conversaciones que me gustaría que ocurrieran. Claro, eso en relación a, oye, con respecto a los resultados de la planificación estratégica, con respecto al resultado de los programas de salud y seguridad, de género, de venta, o inclusive de cómo se relacionan las personas, cómo se viven los valores. Entonces es súper importante identificar dónde yo veo qué es lo que quiero movilizar, ¿no? Porque la transformación cultural tiene que ver con una movilización de un grupo de personas que aprende algo nuevo y llega a otro estado. Claro. ¿Ya? Por eso el liderazgo es tan importante. Que también lo vamos y aparece el aprendizaje, además, que es parte de la transformación cultural. Como lo más básico, más elemental. Sobre todo cuando es intencionada, porque acá, quiero reiterar lo que tú dijiste, la transformación se está produciendo siempre, pero acá en este momento estamos hablando de transformaciones culturales que yo quiero intencionar en una cierta organización o grupo humano. Claro. Así es. Bueno, entonces, dicho esto, ya que vamos entendiendo de a poquito qué es lo que es el problema cultural, cuando decimos, esto es un problema cultural, la idea también es ver cómo, por qué a veces lo que nos ha pasado en nuestra experiencia, ¿ya? ¿Por qué vemos que a veces no es tan fácil abordar la transformación cultural? ¿Ya? Y aquí lo conversamos un poquito, como de ver desde el tema macro, pero también ver desde el tema micro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la transformación cultural como un fenómeno sistémico y social, partimos de la base que toda transformación cultural se transforma cuando la persona empieza a transformarse y de ahí empieza a impactar como una especie de onda expansiva hacia todas las otras personas. Y si lo hacen muchas personas a la vez, eso también se materializa o se ve mucho más claro. Entonces, en términos ya más macro o más micro, no sé cuál te quieres referir tú. Partir. Sí, ¿cuál? Claro, primero entonces tenemos el tema de la definición del problema, que suele aparecer y que ya lo habíamos tocado en algún minuto previamente, pero entonces
la definición del problema, sentarnos a conversar ¿Mm? de cuál es la definición del problema, si queremos definir qué cosas hemos ido observando en los procesos de transformación cultural en los que hemos estado presentes, ¿Ya? ahí se presenta ya un tema. Si la definición del problema inicialmente no da cuenta de toda la amplitud de la organización, lo que venga después puede ser súper bueno, así, pero con matemáticas específicas, con los mejores Super modelos. consultores, Pero sí, resulta que no estoy recursos, yendo a lo que, a lo que, claro, lo que, a cuál es la problemática y si sí. esto le resuena al resto de la Mm, organización. Entonces por ahí tengo mm. un tema. ¿Cuál otro te parece? Otro problema es cómo abordarlo, porque una cosa es cómo defino y oriento, porque lo que voy a hacer es orientar, lo otro también es como ver dentro de las problemáticas de cómo abarcarlo todo si no vemos todo. Es porque a veces tú dices, claro, la transformación cultural es un paraguas súper grande, un paraguas súper grande, y que abarca todo, y los seres humanos, primero estamos muy especializados en roles. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos visto? Que cuando, por ejemplo, la batuta de la transformación cultural la toma un área o muy especializada en una temática, deja de ver otras dimensiones de la transformación. Entonces, por ejemplo, el involucrar a personas que sean más multidisciplinarias en la definición del problema y en cómo vamos a abordar el problema de la transformación, también yo creo que a veces hemos visto que podría ser mucho más nutritiva el proceso si hay más actores involucrados. Sí. Y yo diría que también, así como en términos de diseño, como lo macro, a veces podemos tener, como dices tú, buenos planes y todo. Pero también en el fondo nos hemos dado cuenta que un gran problema de la Mm, transformación cultural surge en las relaciones humanas. A veces no es la planificación estratégica, no es el modelo o el sistema, el software o la estructura o la infraestructura inclusive que tengamos, sino que el problema más fundamental de la transformación cultural tiene que ver con algo sumamente humano, que es que las personas no se sienten vistas. Sí, nosotros lo hemos dicho en varios lugares y con varios clientes también. Pero ¿qué significa verse visto? Porque no es como te veo o de repente nos molestan cuando hablamos de ese tipo de cosas y nos dicen, güey, ¿qué quieren? ¿Que le estemos haciendo cariñito a las personas? Si esta cuestión aquí hay que claro, venir a lo ando trabajar. mirando así. O lo ande mirando, ese es el problema. Mm, Nos parece que hay algo más complejo el sentirse visto, ¿no? mm. Sí, por ejemplo, cuando yo digo me siento visto, o me siento vista, cuando me siento que pertenezco a, los seres humanos somos seres sociales, por lo tanto, el vínculo que se genera a través de relaciones de mutuo respeto, donde yo me siento escuchado, escuchada, donde yo siento que lo que hago es parte de, puede que lo haga muy bien, no tan bien, pero es parte de. O, por ejemplo, lo que pasa mucho en áreas que tienen criterios de validación distintos porque son áreas distintas. Por ejemplo, conversar a alguien, lo típico, como lo comercial con operaciones, o mantención o planificación con operaciones. Claro. Áreas que son distintas en cuanto a sus criterios, a veces simplemente por no entender el mundo del otro, Mm. cómo piensa, cómo ve, qué le preocupa, existe una comunicación que es sesgada, que a veces torpe, donde cometemos muchos errores y inconscientemente vamos generando esta no inclusión, esta no ser parte de. Claro, ¿No? y aquí es importante mencionar que nosotros hablamos desde la biología y que biológicamente esto no es Mm, un tema de buenas o malas intenciones. Los seres no, humanos tenemos el sesgo incorporado en nuestras estructuras. Es decir, una vez que yo adquiero un set de herramientas, comienzo a ver el mundo de una determinada forma. claro, Entonces, hacerme consciente de eso, entender que si, por ejemplo, pertenezco a recursos humanos, voy a mirar el mundo de una forma, y no es un tema de mala intención, es lo que estudié, es donde me desenvuelvo bien, pero que si pertenezco al área de seguridad lo voy a ver de otra forma, o si pertenezco a las TI, lo voy a ver de otra forma. Entonces, una vez que admito que el sesgo es parte constitutiva mía, bueno, invito entonces a la gente de la otra área y decirle, oye, mira, esto es lo que me está pasando, así es como estoy mirando el problema, me gustaría que me contaras cuál es tu mirada, qué es lo que opinas de lo que me está pasando a mí. ay, ¿y cuándo fue la última vez que no te sentiste visto? A propósito. ¿Cuándo fue la Sí, última vez que no me sentí visto? sí. Buena pregunta.
Mira, yo diría que la última vez que no me sentí visto fue en una oportunidad, hace ya, afortunadamente es un tiempo atrás, ¿Mm? en que comencé a opinar acerca de algo. ¿Sí? Y en realidad después me di cuenta que no era tan atingente. Pero en el minuto de dar la opinión, en el minuto de estar conversando, ni siquiera hubo una actitud de decir, oye, pero cuéntame más, abre más la mirada, sino que fue como, no, eso no sirve. Ujú. Y esto es requisito importante, porque en ese espacio donde estaba, se pretendía que hubiese una cultura de la colaboración. O sea, como declaración, Claro, estaba claro, la como, cultura de la colaboración. claro. Pero con esa actitud yo dije, no, aquí me quedo Ah, no, callado. claro, qué voy a Y ni opinar? siquiera por enojado, sino Mm, que parece que acá no es propicio y estoy molestando con mi opinión, entonces ¿para qué voy a volver mm, a opinar si en definitiva ya están las cositas claras de aquí arriba? Por lo tanto, empecé a colaborar menos. Eso fue lo que me empezó a ocurrir. claro. Y hay una cosa que también encuentro que es mágica, o sea, no sé si es mágica, porque en realidad es como bien operacional, pero que me gusta mucho también de entender ahora esto del sentirse visto, porque el sentirse visto pasa en la relación. Ah, Entonces, claro. claro, porque yo, por ejemplo, podría vivirme esto de no sentirme vista con algo, como algo muy personal, como o casi que tú me quieres hacer daño, casi que, Mm, o simplemente a veces entender que el otro tiene sesgo, o que la otra persona está en una realidad distinta a la mía, en una película distinta a la mía. Entonces también es como no entender que esto de sentirse visto pasa en una dinámica relacional, que pasa de ambos lados, porque por ejemplo, hay personas que nos dicen en los coaching, oye, pero mira, yo la escucho, le pongo atención, y la persona, nada. ¿Ya? Entonces, no es que tenga que ver con una técnica o algo, eso contribuye mucho, y, pero a la vez también es importante entender que esto pasa entre mm, dos o más. Entonces, a veces yo, de hecho, la última vez que yo no me sentí vista fue con algo de la calle, de una, una persona que no me vio, ¿ya? Que no me vio y además me retó así como por el auto, y yo, mi primera reacción fue como, ay, con rabia, así como, ¿qué se cree esta persona? Pero después dije, bueno, no hay, o sea, si yo, como yo me vivo eso también, depende mucho de cómo yo, la situación que estoy configurando, la, la proceso, ¿cachai? ujú. Por ejemplo, si yo digo, me sabes que esta persona eh, puede que tenga un mal día, o sea, no tengo idea cómo está, pero si yo me quedo el pensamiento más malo y negativo, la que se va a hacer mucho daño soy yo. Claro. De hecho, vamos a hablar en otra ocasión también sobre eso y Por eso mucho ya más. que tú mencionaste estas conversaciones que tenemos, entonces cuando de repente alguien nos dice, oye, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo hago todos los esfuerzos, pero igual la gente no valora lo que yo hago. Mm. Entonces, primero, bueno, te felicito por lo que estás haciendo, porque estás dando pasos. Pero Ah, viene la pregunta y decir, bueno, ¿y qué es lo que la gente valora? No, es que Alejandro, lo que me pasa es que no valora lo que yo hago. Sí, ya te creí eso. Pero cuéntame, ¿qué es lo que la gente valora? mm, Ah, me imagino que lo que yo hago. No, porque no lo están valorando. Te propongo que para la siguiente conversación tú me traigas un listado, habla con ellos, habla con ellas y que te digan qué es lo que valoran. sí. Oye, ahí se producen Y hay como otra cambios cosa, notables otra cosa. porque la persona dice, oye, Es en que no, realidad lo que yo hacía no tenía nada que ver con lo que la gente consideraba como valoración. Y para no perdernos de la transformación cultural, esto es súper importante, porque si yo no tengo estas conexiones, estas conversaciones, estas preguntas, el proceso de transformación cultural comienza a ocurrir desde arriba, mm, sin vinculación con las personas que en definitiva terminan operando y terminan conversando, porque estos son redes de conversación. oye, a propósito de las cosas que nos han pasado en la historia, me gustaría como dejar también ya con una introducción para el próximo Ya podcast, pues. porque ya también se nos fue el tiempo. Y, y de empezar a entender con a las personas que tienen estos roles de implementar o a los dueños de empresas, CEO o personas estratégicas, Ujú. directores que tienen que pensar en cómo transformar la cultura, ¿qué recomendaciones tú les darías? Como, no sé, pensemos en las tres cosas como importantes a lo mejor de que tengan en cuenta al momento de deliberadamente querer llevar a una cultura de un estado a un estado. Yo diría que lo que hemos visto, la importancia de un buen diagnóstico. Ya, sí, sí, claro, Ah, clave.
Y como un buen diagnóstico parecía ser una opinión, ya hablaremos de la diferencia entre hechos y opiniones, pero buen diagnóstico que nos definimos con buen diagnóstico o un diagnóstico que dé cuenta de los factores organizacionales de donde estamos trabajando, que sea sistémico, que vea las relaciones más que hechos puntuales, que no se quede en hechos puntuales, en cositas puntuales, sino que vea tendencias de conversaciones en la organización a largo plazo. Claro, y que involucre, que lo que decíamos al principio, que involucre claro. una mirada más diversa para entender una problemática, porque la transformación cultural en sí es un desafío adaptativo. Y como todo desafío adaptativo, tiene, primero, no es tan fácil de identificar cuál es el problema para transformarlo en un desafío. Segundo, que todo lo que interpretemos de lo que ocurre va a tener sesgo. O sea, como decías tú, nuestra mirada, nuestra percepción del mundo ya tiene sesgo. Y cuando empezamos nosotros a querer identificar qué es lo que ocurre, eso ya viene sesgado. Y después cuando decimos, mira, y en realidad estas son las causas, eso está más sesgado aún. Entonces entender que no va a haber algo exacto, que tenemos que ser plásticos en la medida que vamos encontrándonos con si esto funciona o no, irlo mejorando, pero a la vez también que si decidimos abordar la transformación cultural con cierta estrategia, eso ojalá se conserve en el tiempo porque también le da tiempo para madurar a la organización sobre un aprendizaje específico. Se puede ir mejorando, a menos que si lo estoy monitoreando, me doy cuenta que en realidad esta estrategia no tiene pies ni cabeza y no está generando los cambios que nosotros queremos. Sí. ¿Ya? Pero en el caso de que sí esté funcionando, tener una visión de mediano a largo plazo, porque como decimos, esto es una cosa que se cocina a fuego lento. Así que Pero inclusive, Ángel, yo diría que hay un tema importante, que aun cuando no esté funcionando, y a mí se me ocurrió algo totalmente distinto, igual nosotros recomendamos que al menos tome algún par de elementos de lo que ya estaba haciendo y lo incorpore en lo que va a comenzar a hacer. Lo que va produciendo pérdida de timón, pérdida de horizonte, es cuando se empiezan a producir cosas nuevas y se borra todo lo que se estaba haciendo anteriormente. O sea, yo te traigo aquí la novedad, esto funciona y nada de lo que hacíamos antes sirve. Eso no. Siempre encuentro algún puntito, algún anclaje que diga, mira, vamos a tomar esto y de aquí vamos a ir caminando. Sí, sabes que de hecho las mejores prácticas que nosotros hemos visto a propósito de empresas con las que hemos trabajado últimamente, de energía y minería, tienen que ver con no desdeñar el pasado, es como tomarlo y también ir reconociendo todo el trabajo que se ha hecho, porque la transformación es un proceso histórico también. Claro. Entonces eso también es importante. Oye, mira, pero tenemos mucho que hablar desde el inicio y como les decíamos, queremos compartir con ustedes todos los aprendizajes que se van a empezar a desprender de aquí, de este gran paraguas, de esta gran visión de lo que es la transformación cultural, y vamos a ir paso a paso también hablando y aprendiendo en conjunto sobre esto, porque ese es nuestro deseo. Queremos también invitarlas a que se inscriban en nuestras redes sociales, @simpatiaconsultores, y también en el canal de YouTube, Simpatía Consultores, y también, por favor, dejarnos los comentarios, preguntas nuevas, inquietudes que les aparezcan, cosas que quieran aprender. Nosotros felices de poder compartirlas. Quedan todos y todas cordialmente invitados, y también siempre vamos a compartir una frase de las cuales a nosotros nos ha hecho mucho sentido, aprendidas con el doctor Humberto Maturana, y también vamos con otros autores, porque la transformación cultural tiene a la base el cambio, lo humano, tiene a la base lo humano. Y algo, por ejemplo, que el doctor decía muy poderoso sobre el lenguaje y la transformación es que somos la pregunta, el camino y las respuestas, y lo sabemos sin comprenderlo. Y eso yo creo que es como para dejarlos invitados para meditar, qué les dice eso, qué comprenden, qué les evoca, ¿sí? Para seguir en futuras conversaciones. Hasta pronto. Gracias. Gracias A todos. Gracias, Alejandro. Que estén bien. Buena a ti. Gracias.